En este momento mi DNI para presentarme a la audiencia que se está desarrollando hoy día.
dé cuenta de los abogados asistentes, así como los documentos. No hay documentos indexados con secretaría hasta el día de hoy. Sí. Está presente para asumir la defensa de la acusada Torres Castillo, la abogada León Alba Castillo y la defensa conjunta de la acusada María Lucas Vaz Segarra y Dalila Massa. Continuando con la audiencia, se va a resolver respecto a la petición de ofrecimiento de pruebas del doctor Castillo. Un tipo, Previamente, no habiendo llegado el escrito a la mesa de parte de la segunda sala, por favor, sí va a ser oralizado. perfecto. Señor presidente, señor magistrado, señor jefe de servicios públicos, señor abogado de la Procuraduría, colega de la defensa. Tal como hemos escuchado hace unos minutos, ¿Tiene usted claro el escrito que manifiesta que ha presentado? mi patrocinado es quien ha dispuesto su presentación y lamentablemente no ¿Puede me presentar el cargo? tiene el cargo de José. Bien, continúe nomás. Conforme hemos escuchado hace unos minutos, la sesión anterior se inició sin la presencia, en primer lugar, del abogado que siempre venía patrocinando a la doctora Liliana Torres Castillo. Por ese motivo se consultó al defensor público si es que él estaba en condiciones de asumir la defensa de la procesada Torres Castillo. Y él expresamente consignó lo que se ha puesto en acta, es decir, que no tendría inconveniente alguno en la medida que no exista incompatibilidad en la defensa. Muy bien, bajo esa premisa se ha continuado con todo el proceso y al final, casi en la audiencia, surge que él manifiesta haberse dado cuenta de la revisión de autos que sí existía incompatibilidad. Por ese motivo es que la audiencia se suspende. No obstante, aquí se ha generado un vicio procesal, porque desde el inicio de la audiencia, la procesada Torres Castillo no contaba con un abogado. De conformidad con el artículo 171, concordante con el 176 del Código Procesal Civil, aplicable al presente caso, la nulidad de los actos jurídicos se debe interponer en el primer escrito o en el primer acto procesal subsiguiente al que causó el vicio. Por ese motivo, en esta audiencia se está solicitando la nulidad de dicho acto procesal porque es procesalmente, valga la redundancia, lo que corresponde. Y el artículo 171 dispone que la nulidad se sanciona solo por mandato expreso de la ley. Muy bien. El artículo 139 de la Constitución, inciso quinto, si mal no recuerdo, establece como una de las garantías fundamentales el debido proceso. Dentro del debido proceso encontramos la figura de la defensión de todo procesado en un juicio oral. Es decir, la indefensión al inicio de un juicio oral está sancionada como un acto inconstitucional que atenta contra el principio del debido proceso. Así lo ha reconocido la sentencia del Tribunal Constitucional dictada el día 31 de agosto del 2009 en el expediente número 04633-2008, proveniente de Apurímac, en cuyo considerando quinto establece, y lo voy a leer: del tenor de la norma glosada es posible afirmar que el derecho de defensa, de especial relevancia en el proceso penal, presenta una doble dimensión, una material, mediante la cual el inculpado tiene derecho de ejercer su propia defensa desde el momento en que toma conocimiento de que se le viene imputando la comisión de un delito, y otra formal, que implica el derecho a una defensa técnica, es decir, el asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor durante todo el tiempo que dure el proceso. Cabe afirmar
que ambas dimensiones forman parte del contenido constitucionalmente protegido del mencionado derecho de defensa, el cual tiene como objetivo final el garantizar el derecho a no ser postrado a un estado de indefensión. En el presente caso, se advierte que, en efecto, el mismo abogado que patrocinó a la parte agraviada en el debate pericial llevado a cabo durante la instrucción, don Eleuterio Muñiz Guamán, AFOCA 155, fue designado como abogado de oficio del procesado en la audiencia del juicio oral de fecha 4 de diciembre del 2002, AFOCA 225, lo que sin duda constituye una irregularidad procesal. Sentencia del Tribunal Constitucional, como repito, que debe ser de cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, en el presente caso, al no haber el abogado defensor público estado en pleno ejercicio para poder asesorar a la procesada Liliana Torres Castillo, se ha incurrido en el mismo vicio procesal que acabamos de leer, o que acabo de leer, que se ha producido en otro proceso similar, generándose un tema de indefensión. Cabe destacar que la defensa del señor José Arias no está tratando de sobrepasar sus límites para defender los derechos de la patrocinada, de la procesada Liliana Torres Castillo. Lo que quiere la defensa del señor José Arias Chumpitaz simplemente es mantener un proceso limpio, sin que exista vicios procesales que el día de mañana puedan dar lugar a una nulidad, porque eso significaría volver a foja cero, declarar nuevamente nulo el juicio oral, lo que perjudicaría ostensiblemente a mi patrocinado, porque su situación jurídica todavía no se estaría resolviendo. Finalmente, es importante señalar, señores magistrados, que no debe interpretarse esta nulidad como un acto manipulatorio o dilatorio. ¿Por qué? Porque al declararse la nulidad no se va a caer el juicio oral. Estamos dentro de los 8 días de plazo que concede la ley para que continúen las audiencias de forma continuada. Por lo tanto, creo que no hay inconveniente alguno para retrotraer ese vicio, superarlo y continuar con la audiencia con la mejor transparencia posible, sin vicio alguno, que al día de mañana no pueda ser cuestionado por alguna de las partes. Por ese motivo es que se solicita a la sala, se tiene que declarar la nulidad solo de la audiencia pasada, a fin de que ya la procesada Liliana Torres Castillo, contando con una defensa técnica adecuada desde el comienzo, pueda hacer valer sus derechos conforme a Empecemos. Primero, se le está concediendo un recurso de nulidad a alguien que no sabemos si lo ha interpuesto o no lo ha interpuesto, por cuanto que no tenemos el cargo de recepción del documento respectivo y si ha ingresado o no. Perdón, señor presidente, me disculpa, me acaban de lanzar el cargo. Acaban de lanzar el cargo de la interrupción, como sea. Perdón, señor presidente, cabe mencionar que este escrito está fechado 5 de septiembre. Hay que hacer recepción. Gracias, señor. Continuamos. Se nos menciona que el fundamento jurídico se basa en el artículo 171 y 177 del Código Procesal Civil, que se aplica supletoriamente al proceso penal. Perdón, al procedimiento penal. El procedimiento penal, señor, tiene sus propios lineamientos y las nulidades está establecida en el artículo 292 del Código de Procedimientos Penales, en el cual establece cuáles son las causales, los requisitos para interponer el recurso de nulidad.
entonces no vendría a aplicarle pues supletoriamente algo que esté establecido en la norma especial, para el Código de Procedimientos Penales. Se nos está diciendo que se está planteando la nulidad de la audiencia anterior. O sea, no se está planteando la nulidad de un acto procesal, sino que se estaría planteando, señores. Lo que deberían plantear pues es la nulidad de alguna resolución que se ha dictado y que le ha afectado. La audiencia anterior de la cual se plantea la nulidad, señor, se realizó el día jueves 4 de septiembre, en el cual todas las partes estaban patrocinados y defendidos por sus abogados respectivos, a excepción de la acusada Liliana Torres, quien al preguntársele por la no presencia de su abogado, estuvo conforme que lo patrocine el abogado defensor de justicia. Así, a que no venga a pedido de la propia procesada. En ese lineamiento, señor, la que en todo caso hubiera sido perjudicada en esa audiencia hubiera sido la procesada, la que tendría el interés legítimo para plantear, si fuera el caso, la nulidad de la mentada audiencia anterior. Sin embargo, oh sorpresa, vemos que el hoy señor abogado del procesado Arias Chimpitas está actuando como abogado de tanto de su propio patrocinado como de la supuesta agraviada con esa audiencia. Señor, conforme se ha leído el acta y estando al fundamento jurídico del abogado que interviene en este acto, no tendría pues ningún interés para plantear la nulidad por cuanto que el patrocinado al que defiende no ha sido afectado en esa audiencia, por cuanto que estaba representado válidamente por el abogado que en este momento no tengo el nombre, pero está en el acta, que en todo caso ha querido plantear esa nulidad. Sin embargo, señor, conforme tenemos de la lectura de la audiencia anterior, cuando se preguntó a las partes, entre ellos al Ministerio Público, si estaban conformes o no con la resolución de la cual se pretende pedir su invalidación. Esa es la finalidad, no seamos tontos. La finalidad es que esa resolución, con la declaración de la nulidad de la audiencia anterior, sea nula, pues. O sea, porque no le ha gustado. Señor presidente, si me permite, no utilice adjetivos, sí, por favor. Eso es lo que quería Yo le digo, señor, disculpe por el apasionamiento del momento. Continuamos, señor. Cuando se ha leído la lectura del acta, cuando se le ha preguntado por la señorita directora de debates si las partes se encontraban conformes con la resolución dictada, tanto el abogado del señor acusado Arias Chimpitas dijo que no, estaba conforme, no planteó ninguna nulidad, ninguna observación. El abogado de la señorita Rosa Liliana, que estaba patrocinada en ese momento, tampoco dijo, el Ministerio Público tampoco y el procurador tampoco. O sea, se convalidó. Nos hace mención al artículo 176, el señor abogado, supletoriamente, y nos dice oportunidad, trámite del recurso de nulidad a la que hace referencia, artículo 173 del Código Procesal Civil, lo dice: el pedido de nulidad se formulará en la primera oportunidad. La primera oportunidad fue en el momento cuando la sala les preguntó si tenía alguna observación o no acerca. Y conforme aparece en el acta, estuvo conforme, o sea, manifestó su conformidad. No pretendamos pues ahora tratar de subsanar eso y querer plantear una nulidad que ni siquiera le afecta al patrocinado al cual está planteando la nulidad. Es más, señor, conforme al Código de Procedimientos Penales, lo resuelto en la audiencia del día 4 de septiembre del presente año es un incidente que se ha generado en el debate probatorio. Y todo incidente, conforme al artículo 271 del Código de Procedimientos Penales, es inapelable. No se puede apelar. En ese contexto, señor, estando a que la resolución o la audiencia que se pretende declarar la nulidad no fue en su momento planteada,
dado que el Código de Procedimientos Penales no permite la apelación de ningún incidente como lo ocurrido en esa fecha, el Ministerio Público solicita al señor que declare improcedente el recurso de nulidad planteado por el señor abogado del señor acusado por ser de nulidad por las razones anteriores. Gracias. Sí, señora juez, lo que queda claro, obviamente en esta sesión solamente el abogado que está interponiendo el recurso de nulidad, solamente su participación es solamente para este acto, porque quien asume la defensa continua hacia adelante va a ser el estudio del doctor Ugaz. El señor pretende plantear una nulidad de un acto que él no ha participado, un acto que ha sido plecluido. En ese sentido, señora juez, atendiendo también a la explicación del Ministerio Público, solicitamos que se cree improcedente un acto procesal que ya precluyó y en la cual el señor abogado solamente va a participar solamente por este acto de nulidad. Pretende crear una nulidad de una sesión en la cual él no ha participado como abogado. Más aún que él no tiene la legitimidad, porque no es el afectado. En ese sentido, señora juez, solicitamos que sea improcedente y que en todo caso que se evite estas acciones dilatorias que afectan definitivamente al proceso, a la integración del proceso y a la calidad del proceso. Señora María José Pico. Entiendo donde voy a equivocarme, porque la vez que se hizo esta evidencia, que lo que se ha visto en la sesión anterior, que es materia de este recurso de nulidad, han tenido que ver única y exclusivamente con medios colaterales presentados por la defensa del señor alias Chupitaz. Y en tanto, no se ha vulnerado ningún derecho fundamental, derecho de prueba, derecho de defensa, señora Daniela Torres Castillo. Por eso, considerando que no haberse limitado alguna vulneración esencial del derecho de defensa o derecho de prueba internacional, solicito que esta nulidad sea declarada nulidad. Sin ninguna observación. Señor presidente, si me permite el derecho de la réplica, por favor, del secretario de los Ministerio Público, muy brevemente. Señor abogado, sí. Esta presidencia no quiere tener ningún ánimo obligatorio de parte suya. Seguro, quiero suponer que usted está actuando bajo los principios de lealtad y no olvidemos que la defensa es un colaborador de la organización de justicia. Totalmente de acuerdo con usted. En ese orden de ideas, comprender usted que acá no hay derecho de réplica. Simplemente quería hacer unas precisiones de situaciones que... Con lo que han resuelto, con lo que han opinado las partes, tiene por falta de capacidad de resolver. Gracias. Evidencia procesal. En estos momentos estamos en el momento de receso y están los abogados afuera coordinando. También está pues, ahí el señor de Barcama, Torres, los abogados a la espera, ¿no?, de que se reinicie nuevamente la audiencia. Citando al pedido de nulidad planteado por la defensa del acusado
José Arias Chupitas, este colegiado procede a emitir la resolución correspondiente. Vista la nulidad planteada por el defensor del acusado José Arias Chupitas y considerando, primero, que la reiteramos, vista la nulidad planteada por el defensor del acusado, abogado Armando Raúl Dávila Mas, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 14.097, y considerando, primero, que la nulidad planteada por el defensor del acusado radica en la ausencia del defensor de la coencausada de su patrocinado y que el defensor público que asumió la defensa de la coacusada también defiende al acusado contumaz Juan Enrique Rivera Espinosa, siendo incompatible la defensa por el defensor público. Segundo, que la nulidad planteada se sustenta en una presunta indefensión de la coencausada Rosa Liliana Torre Carrasco, lo cual es manifiestamente falso, pues ella misma, ante la ausencia de su abogado patrocinador, solicitó que la patrocine el defensor público, quien aceptó dicho encargo con la salvedad que consta en el acta aprobada en esta audiencia. Tercero, que la audiencia cuya nulidad se solicita, en ella solo se resolvió por el colegiado lo relacionado a la admisión de medio de prueba del acusado Arias Chupitas, suspendiéndose la audiencia porque precisamente el colegiado tenía que resolver sobre los medios de prueba ofrecidos por doña Rosa Liliana Torre Carrasco, con el fin de evitar un estado de defensión de dicha acusada, siendo falso el argumento que se ha afectado el derecho de defensa de la acusada en mención. Cuarto, que según el artículo 174 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a este proceso, quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal supuestamente viciado y precisar la defensa que no pudo realizar, como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio con relación al pedido. Quinto, que al oralizar la nulidad planteada, el defensor del acusado Arias Chupitas no ha precisado ni ha acreditado perjuicio alguno a su defendido, ni ha indicado qué defensa no pudo realizar, menos no ha cumplido con acreditar el interés propio. 6. Se apoya la nulidad de un acto que presuntamente afectaría a doña Rosa Liliana Torres Castillo, que no es su patrocinada, quien sería la parte que tendría legitimidad para plantear los remedios procesales en caso que afecte su derecho. Por esto deviene que carece de legitimidad el abogado plantear la nulidad por otro acusado, que no es su defendido. Séptimo, que se tiene en cuenta que según el acta de la sesión anterior, al preguntarse a las partes sobre la asistencia legal por parte de la defensa pública a doña Rosa Liliana Torre Castillo, el defensor del acusado José Arias Chupitas no formuló oposición ni objeción alguna, convalidando con su consentimiento dicho acto procesal y la defensa que en ese acto asumía para exclusivamente la aprobación de las actas y toda esa audiencia, la defensa pública. Octavo, al amparo de lo presentado en los artículos 298 del Código de Procedimientos Penales, 174 y 175 del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a este proceso, se resuelve declarar improcedente la nulidad planteada en este acto por el defensor del acusado José Arias Chupitas, debiendo continuar el juicio oral conforme a su naturaleza procesal, y
estando lo dispuesto por el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece los deberes del abogado patrocinante, los que no se han cumplido, obviamente, pues como se ha detallado en la línea precedente, el abogado patrocinante está falseando a sabiendas la verdad de los hechos y no está cumpliendo con los deberes que prevé el numeral acotado en sus incisos 1, 2 y 3, por lo que en aplicación de lo impuesto por el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se sanciona al abogado Armando Raúl Dávila Maza con la sanción disciplinaria de amonestación, cursándose las comunicaciones pertinentes a la presidencia de la Corte Superior y al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para el registro correspondiente. Señor abogado patrocinante del señor José de Chupitaz, ¿tiene algo que manifestar con relación a los resueltos por esta sala? Sí, señor presidente. Con el debido respeto, debo manifestar mi desconformidad con lo resuelto por la sala, no solo en el extremo que me impone la sanción disciplinaria de amonestación, sino en el extremo que se señala que estoy falseando a la verdad, porque como se reitera, no he pretendido asumir la defensa de la procesada Liliana Torres Castillo como lo expuso en su primer momento, y porque además lo único que se ha realizado es pretender que el proceso siga con su cauce normal sin ningún vicio procesal. Finalmente voy a interponer recurso de nulidad contra lo resuelto para que la sala resuelva lo pertinente. Y en cuanto a la sanción, por tratarse de un tema administrativo, también voy a interponer recurso de apelación contra lo resuelto por la sala. Bien, estando lo planteado por el abogado del acusado José de Chupitaz, esto es, el planteamiento de un recurso de nulidad que ha formulado en este acto, cabe disponer que conforme al artículo 271 del Código de Procedimientos Penales, que establece que contra las resoluciones que se expidan en el curso del debate sobre las cuestiones incidentales no procede recurso alguno, esta sala declara inadmisible el recurso planteado. Y en cuanto a la impugnación que plantea el defensor con relación a la medida disciplinaria que le ha aplicado este colegiado, es de tener en cuenta que el artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo 017-93 establece que las sanciones que se apliquen en virtud de este dispositivo legal son apelables sin efecto suspensivo y no prevé el recurso de nulidad, se declara improcedente el pedido de nulidad planteado contra esta sanción. Disculpe, señor presidente, en el extremo de la sanción administrativa no he interpuesto recurso de nulidad, ya apelado. Bien, habiendo replanteado o aclarado en este momento el defensor el medio impugnatorio que plantea, la sala, a fin de no afectar su derecho a la defensa y a la doble instancia que la Constitución prevé, se dispone que se le conceda sin efecto suspensivo, formándose el lugar correspondiente a fin de que sea examinada esta resolución por la instancia superior, con lo cual se da por resuelto las incidencias planteadas y continúa este juicio con la dirección de debate de la señora juez superior. De nuevas pruebas realizadas en la sesión anterior de fecha 29 de agosto de 2014 por parte del abogado José Luis Castillo Alba, defensor de la acusada Rosalina Torres Castillo, y con la opinión del representante del Ministerio Público, del abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Cañete, los abogados defensores de los acusados José Arias Chupitaz, Conchumar, Enrique Rivera Espinosa, considerando, primero, que la defensa técnica de la acusada Rosalina Torres Castillo ha ofrecido como nueva prueba documentos consistentes en A. Copia legalizada de 20 requerimientos de informe legal. B. El oficio de fecha 4 de abril del año 2002, remitido por el secretario general de la Oficina de Asesoría Legal, adjuntando la copia del contrato celebrado con la empresa Asesores y Consultores LIC, Sociedad Anónima Cerrada. C. El contrato de prestación de servicios celebrado entre el municipio de Asia con Richard Tardío González, asesor empresarial de gestión de gobierno local, de fecha 5 de junio de 1999, para la fiscalización tributaria y administrativa.
D. El contrato de locación de servicios para cobranza de parqueo escolar celebrado en el municipio de Asia y en 13 servicios varios de Comercio Nacional Sociedad Anónima Servacons, de fecha 23 de febrero de 1999, los cuales sobran en ambos a hojas 3701, 3702, 3704 y 3726 respectivamente. Segundo, que asimismo ofrece como nueva prueba la pericia de parte que ha realizado el contador público Roberto Aguilar Valdés con fecha 21 de enero del 2012 y que también obra a fojas 3620, indicando que pretende acreditar que en la elaboración del contrato entre el municipio de Asia y la empresa fiscalizadora, la acusada Rosaliliana Torres Castillo no tuvo rol protagónico ni se le solicitó alguna consulta jurídica por escrito, tal como se corrobora por los demás medios de prueba. Tercero, que en cuanto a la pericia de partes, también tanto el representante del Ministerio Público como el abogado de la Procuraduría Pública Anticorrupción y los abogados defensores, el doctor Ángel Fernando Urda Segarra y Carlos Eugenio Guerra, han indicado que no se ha precisado la utilidad, pertinencia ni aporte que pudiera obtenerse con dicha pericia. Por tanto, no debe admitirse, sin embargo, debemos dejar en claro que esta prueba ya obra en autos a fojas 3620. Justamente porque fue admitida en el juicio oral anterior, lo cual no fue objeto de tacha ni observación por ninguna de las partes. Y si bien ese juicio oral fue quebrado, esto no implica que las pericias que se hayan desarrollado en ese periodo tengan que ser nulas o inexistentes, por cuanto mantienen su mérito probatorio. Por tanto, no podemos excluir del proceso bajo pretexto que se trata de nueva prueba y no se indique la pertinencia y utilidad de esta actuación, quedando solo pendiente su valoración en lo que fuera de ley. Más aún, que tampoco se ha solicitado la ratificación de su autor, y mucho menos una confrontación con la pericia contable oficial. Cuarto, en lo que respecta a los documentos indicados, tratándose de instrumentos, estos pueden apuntarse en cualquier estado del proceso. Además, debe considerarse que ya obran en el expediente conforme sea indicado, por lo que corresponde ser merituado en su oportunidad en lo que fuera de ley. Por estas consideraciones, el colegiado resuelve: A. Téngase presente las pruebas documentales que ofrece la defensa, los mismos que van a ser valorados en su oportunidad. B. Asimismo, téngase presente la pericia de parte que alega el abogado de la acusada Rosaliliana Torres Castillo, prueba que va a ser valorada en su oportunidad, en lo que fuera de ley. Señor Fiscal Superior, el Consejo. Ninguna observación a la a que este colegiado tiene que realizar otras audiencias públicas, las cuales están asistiendo funcionarios públicos desde la capital y testigos desde otras provincias. Se suspende la audiencia del día de hoy para ser continuada el día jueves 11 de septiembre del presente año a las 3 de la tarde. Quedando notificados en este acto los acusados bajo perseguimiento de revocarse el mandato de comparecencia por inscripción en caso de inasistencia. El conste en acta del apercibimiento decretado se da por concluida la audiencia. Se agradece la participación del señor fiscal superior del Procurador Público y de los señores abogados del Ministerio Público. Muchas gracias por su colaboración.
3 a 4:45. De 3 a 4:45.